la charla el día de hoy que se titula ¿Es posible el diálogo intercultural? Matriz productora de sentido o matriz generadora de sentido, pistas descoloniales. El doctor Juan Pablo Bermúdez es profesor asistente del Departamento de Lenguas de la Facultad de Comunicación y Lenguaje y del doctorado en Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es filósofo y abogado con perfil académico. Profesor Juan Pablo, sea usted muy bienvenido, dispone de 20 minutos, el espacio es todo suyo. Gracias, Aldo. Voy a compartir pantalla. Tuve un pequeño problema ahí de conexión y no escuché alguna parte de tu retoma de la lectura de la doctora Natalia, pero voy a tratar de adosarme un poco a las dos presentaciones previas, en tanto que de alguna manera me sirven de soporte y también para ahorrar un poco los tiempos. Bueno, ya leíste el título y digamos que esta es un poco la bitácora con la que pretendo hablar, este contexto de filosofía intercultural y modernidad, colonialidad, decolonialidad, como estas dos perspectivas teóricas a través de las cuales también he elaborado yo mis propuestas de reflexión. Después una otra contextualización acerca de algo que llamo lógicas de la colonialidad. Aquí me adoso otra vez a la doctora Natalia, el lugar de enunciación con su buena relación de vecindad con el conocimiento situado y que uno puede complementar muy bien. El sentido y su producción o generación de alguna manera llama a lo que he titulado matriz productora o generadora de sentido, y es un poco también como el eje transversal de mi trabajo últimamente, ubicar un poco como una genealogía de dónde proviene este tipo de pensamiento un poco dominante que caracteriza esas lógicas de la colonialidad, hablar de la cultura justamente para abordar el tema de la interculturalidad y finalmente terminar con esto, que es una propuesta que estoy en este momento reflexionando acerca de la filosofía de la relación en Édouard Glissant, que es un autor martiniqués, usualmente tomado como literato y últimamente bien movilizado por la filosofía. En principio, y como para dar también como una introducción, esto es pensando en esta situación en la que de alguna manera nos vemos siempre abocados a mirar. Es que nosotros estamos anclados, y yo creo que es característico de la colonialidad, de esta conceptualización que hace Aníbal Quijano de este patrón de poder, y que Miño lo llama matriz colonial de poder. Está caracterizada por estas lógicas, unas lógicas de inclusión-exclusión, una lógica reductora y una lógica de confrontación. Me refiero sobre todo a esta última, fundada en particular gracias a Maldonado Torres y haciendo uso de los pensamientos del postestructuralismo, una crítica a ese paradigma de la guerra que subyace a, a la manera o a la estructura de pensamiento de la racionalidad moderna en términos de sujeto-objeto, de tener que siempre tener un objeto al cual dominar, y en el cual fueron ontológicamente, o más bien deontológicamente, atribuidas caracterizaciones a los pueblos indígenas, a los negros, a las mujeres, bueno, como ustedes escucharon en las intervenciones anteriores. Y dentro de esta lógica también subyace estos primeros principios de la filosofía que fueron propuestos por Aristóteles para la lógica, pero que considero reflejan muy bien la manera en que nosotros nos relacionamos. En principio, tomándonos siempre identitariamente, buscando siempre una identidad única, a la cual se nos antepone, se nos confronta algo, y por lo tanto hay que rechazarlo. Es lo que nos contradice, lo rechazamos, y ante esta situación normalmente excluimos, marginamos, ¿no? En cambio, la propuesta, y es una propuesta epistemológica, es una metodología específica que es
crítica reconstructiva. La tomo de esta manera como una posibilidad en la que, en lugar de antagonizar los enfoques o las reflexiones o las propuestas teóricas que se hagan entre, por ejemplo, y en este caso particular, la filosofía intercultural y este pensamiento decolonial o el giro decolonial o inflexión decolonial. Fíjense que ha recibido bastantes nombres. En lugar de antagonizar sus resultados, y esto se los contextualizo además anecdóticamente, cuando estaba haciendo el doctorado me crucé con, pues obviamente mi director de tesis, que era Marc Maschal, un filósofo belga, y con Ricardo Salas Astrain, que probablemente sea conocido por muchos de ustedes, sobre todo en Chile, pero en Latinoamérica como uno de los pensadores más importantes de la filosofía intercultural, al lado de Raúl Fornet Betancourt, y quienes anclaban toda su propuesta en un pensamiento que en ese momento era supremamente importante, que es el de la ética discursiva, ¿no? Ya lo veremos más adelante, pero en esta situación mi profesor hizo un artículo en el que de alguna manera uno podía entender que estaban confrontados estos dos movimientos y, y yo pensaría más bien que en lugar de entrever allí la posibilidad de complementariedad entre estas dos propuestas, finalmente la lógica de confrontación se impuso y se dio una suerte de debate para ver cuál de las dos aproximaciones eran importantes. Lo que me lleva a mí a esta reflexión que les propongo el día de hoy y que concierne justamente a toda esta genealogía que la doctora Marta nos expuso al principio, que yo considero se va incluso hasta antes, no solamente en la modernidad, sino hasta estos momentos griegos en donde se inscribe un poco esta racionalidad moderna en términos de identidad, no contradicción y tercero excluido. Eh, lo que me lleva particularmente a pensar en esta diferencia colonial, instalada también en esa lógica de confrontación, pero con una particularidad. En este punto, en la guerra, si bien uno siempre piensa en la confrontación, en el polemos, como la forma de producir sentido y que se ve reflejada en la dialéctica, por ejemplo, hegeliana, eh, 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 tesis, antítesis y síntesis, eh, lo que allí sucede en la colonización, en ese primer contacto, o lo que mal llaman descubrimiento, es que por primera vez este procedimiento de generar una inferiorización de la diferencia, de lo que me contradice en términos de inferioridad-superioridad, no se produce a instancias de un proceso, la guerra, sino que es una situación declarativa. Una situación declarativa que después fue, digamos, anclada en la sentencia, por ejemplo, en el derecho, o en la declaración, en el concepto, en la conceptualización en la academia, por ejemplo. Estas sentencias a las que se le pretende dar una legitimación porque justamente pueden reemplazar lo que se ha dicho antes, aun cuando lo necesitan para poderse instalar, ¿no? Esta situación de establecer qué es lo diferente para poderse autoidentificar y además inferiorizar eso que me contradice de alguna manera. Entonces, esto es lo que señalan y aquí está esta relación entre el conocimiento situado y este lugar de enunciación que han denunciado tanto el feminismo, además el feminismo interseccional, ¿no? Ese que habla de todas las posibilidades en las que lo dice esta autora que probablemente muchos de ustedes conozcan, Yamila Ribeiro, mostrando que no se trata solamente de ser el dominado en una de las instancias, raza, género, religión, cualquiera de estas instancias de discriminación, sino justamente en la intersección de todos estos ámbitos y que allí en esas escalas de atribuciones identitarias hay lugares de enunciación, que no son solamente geográficos, sino que conciernen al poder, como bien señalaba la doctora Natalia.
Y bueno, esto se me fue largo un poco en la introducción, pero lo que quiero mostrar aquí como salida o de pronto propuesta más bien de reflexión para todos nosotros es cómo finalmente nosotros hemos utilizado el término cultura como una matriz en la que es fácil producir sentido y que además en la intercultura los vemos casi como dos contenedores o dos grupos quienes comparten de alguna manera o tienen una concordancia simbólica y que por lo tanto en esa concordancia simbólica allí adentro es muy fácil darle sentido a lo que sucede, a la realidad, incluso en una lógica de subsunción. Voy a llamarlo incluso de inclusión, de reducción, como decía esa lógica, esa otra lógica de la colonialidad que les mencioné al principio, eh, que pretendo un poco señalarla en esta diferenciación que hace Edouard Glissant sobre las culturas. Aquí quiero también aclarar que esto no es una división moral, no se trata de que la cultura tábica o la cultura compuesta una sea mejor que la otra, sino simplemente que tienen formas operativas o funcionamientos distintos y no excluyentes, lo que también nos llevará a la otra lógica, que es la inclusión-exclusión. En este caso, la cultura tábica es esa que habla de una identidad pura y que normalmente nosotros llamamos cultura porque se produce esa concordancia simbólica. Sin embargo, hay otras culturas que por ser compuestas, eh, particularmente estas de las experiencias coloniales, en donde justamente es complejo establecer los límites donde terminan o empiezan esas diferencias culturales. Entonces allí no se trata de simplemente acudir a la matriz que produce sentido, esa donde yo puedo subsumir cualquier cosa de la realidad, sino aquellas donde la subsunción resulta problemática. Problemática porque normalmente tiende a negar, y vuelvo al término que utilizaba la doctora Marta de negación, y que evocando a Enrique Dussel, uno podría pensar como una salida a este dilema de la interculturalidad es negar la negación fundacional de esta racionalidad, de esta forma de racionalidad que tiene que funcionar en términos de reducción, confrontación e inclusión-exclusión. Y entonces lo que nos propone Glissant es una metáfora, con una metáfora del viaje de la errancia, que después les mostraré un poco de qué se trata, es que no adhiere a un sentido hecho o ontológicamente definido, en el cual se puede prever y al cual se puede subsumir cualquier tipo de sentido, sino que está abierta, es una suerte de totalidad abierta que permanentemente está siendo interpelada por la otredad, por la diversidad, por la diferencia. Y en ese sentido, por ejemplo, cuestiona muy bien cómo lo hace el concepto de interculturalidad crítica ya mencionado y propuesto por Catherine Walsh, en donde justamente se está haciendo énfasis en la imposibilidad de determinar, de sobredeterminar incluso las culturas en términos de pureza, y que probablemente es la posibilidad de un diálogo intercultural procedes a través de una errancia, una suerte de permanente crítica y cuestionamiento de las condiciones en donde se están produciendo permanentemente los sentidos. Y que ese sentido entonces no es un fin a conseguir de una vez y para siempre, sino que debe ser permanentemente co-construido en una posibilidad de diálogo intercultural. Aldo, ¿voy bien? ¿Cuánto me queda? Querido Juan Pablo, te quedan exactamente 8 minutos. Perfecto. Gracias, Aldo. Entonces, digamos que aquí el tránsito, la errancia que les propongo es esta de un pensamiento de sistema, estos son términos de Edouard Glissant también, caracterizado por una identidad de raíz única,
donde justamente estos principios de la racionalidad moderna, tomadas incluso de esta lógica formal griega, se reducen a la identidad, no contradicción, tercero excluido y una totalidad cerrada, pura, a la cual no se accede sino mediante una carta de pertenencia dada, y aquí está justamente una de las dificultades que en algún momento se le señalaba a esta filosofía intercultural, fundada, por ejemplo, les voy a mostrar acá, no, se me perdió esta diapositiva, fundada en el mejor argumento, como bien dice Habermas, es una suerte de comunicación donde el mejor argumento es el que se impone. En el reconocimiento, reconocer. Normalmente nosotros hablamos de reconocimiento y tenemos un sentido supremamente positivo, al igual que como el término inclusión. Y sin embargo, lo que estamos viendo allí es que el reconocimiento es un gesto de poder. Y uno de los cambios actitudinales que propone, por ejemplo, bueno, lo podríamos llevarlo a Franz Fanon, pero recientemente y desde el giro de colonial Nelson Maldonado Torres, diciendo cómo tendríamos que hacer una transformación actitudinal frente a esta situación del reconocimiento y cómo, por ejemplo, nosotros colonizados siempre estamos persiguiendo que haya un reconocimiento por parte de eso que supuestamente estamos criticando. Por ejemplo, la cultura hegemónica o el eurocentrismo o esta forma de racionalidad o esta forma académica, por ejemplo, de estar permanentemente conceptualizando la realidad para estatificarla de cierta manera. Y que me lleva también a esta otra situación, simetrización o inclusión. Permanentemente estamos buscando ser incluidos en un club social, en un club específico al cual queremos pertenecer porque justamente allí podemos recibir ese reconocimiento. Y esta operación de simetrización implica que tenemos una noción, un concepto supremamente anquilosado de la igualdad. Y frente a ese concepto de igualdad, lo que subyace es esta versión de la identidad como si fuera pura y única. Mientras tanto, y de forma contrastiva más bien, pensamos es en los lenguajes más que en un discurso. Diferentes lenguajes que permiten una expresión, en términos de Glissant uno podría hablar de pasar a una poética forzada en la que permanentemente estamos bregando a hallar sentidos, a construir sentidos, y que esos sentidos no se construyen en el reconocimiento de un poder que me dice que tengo una identidad pura, sino en la relación con ese otro que permanentemente me interpela en términos incluso de cuestionamiento identitario, o más bien de constatación de la multiidentidad que puede abrigar cualquier, yo no quiero decir persona, pero o población o cultura o grupo social, y cómo, por ejemplo, y esto es permanente, bueno, esto es una cuestión anecdótica, pero trabajando, por ejemplo, al lado de los indígenas, lo que realmente me está interpelando permanentemente es cómo yo estoy adscrito a esta lógica en la que la relación sigue estando anclada en esta posibilidad del reconocimiento. Y finalmente me lleva a esta última posibilidad, es que la simetría es la que no se ha reflexionado, esa asimetría fundacional declarativa que se produce en el encuentro, por ejemplo, de estos dos mundos, el descubrimiento de América. Esa asimetría fue la que generó esa diferencia colonial y lugares de enunciación que han sido menospreciados, tratados y en algún momento en otro evento de este grupo se llamó desdén ontológico. Esta ausencia de resistencia ontológica con la cual fueron identificados algunos pueblos, sobre todo aquellos que fueron colonizados y que uno puede ver se repiten no solamente en el movimiento decolonial de cuño latinoamericano, sino en todos los movimientos que han reaccionado al colonialismo en esa experiencia de modernidad-colonialidad.
Entonces, la propuesta es cómo, ay, aquí por qué no me está pasando, listo, cómo en esta situación uno podría pensar en este pensamiento de Rancia del ensayo y hablar de una identidad-relación, una identidad rizomática, y el término rizoma aquí, más que tomado de Deleuze y Guattari, está tomado de estas conversaciones que Glissant mantuvo permanentemente con ellos dos, y las tres partes reconociendo que nadie sabe finalmente de dónde salió, pero ustedes pueden verlo en las obras de todos ellos. Y por lo tanto, entonces las raíces son arraigos solidarios. Allí una posibilidad de un verdadero diálogo intercultural que está supeditado a que esa totalidad no esté cerrada, sino que permanentemente esté estableciendo sentidos, pero disputando también su, y yo voy a decirlo de esta manera, legitimidad, o más bien pertinencia contextual. Y por lo tanto, esa totalidad abierta implica que haya una apertura permanente a eso que en principio se presenta no necesariamente como nuevo, pero sí como desconocido, y que yo no tenga que reducirlo a mis condiciones de producción de sentido. Es decir, es trasladar esta operación de producción a una operación de generación, y la generación en términos relacionales. La generación se produce relacionalmente, mientras que la producción se produce a instancias de una autoridad, de un poder fundado en estas lógicas que les he señalado. En la propuesta de Glissant, entonces, estas lógicas, digamos, sustancialistas, lo que permiten es hacer un tránsito de las ontologías donde uno de esos accidentes llamado relación del ser, un accidente del ser llamado relación, es extraído de allí, y lo que se trata de ver es cómo ustedes lo ven en propuestas como las de Arturo Escobar, de ontologías relacionales, constatado allí, pero esto está siendo pensado en muchas tradiciones, y es mostrar cómo la relación es la que finalmente puede generar el sentido. Es allí donde se genera o se hace sentido, y no donde se tiene sentido, como estamos siempre prestos a decirlo en términos occidentales, en una matriz productora de sentido, donde yo solamente trato de subsumir lo que sucede a ya mis condiciones de producción. Finalmente, y esto es una traducción libre de esta propuesta del pensamiento de Rancia que hace Glissant, y esto lo dejo ya como conclusión, no, más bien como algo que incite a intercambios más adelante sobre el tema. El pensamiento de la Rancia no es el pensamiento insensato de la dispersión, sino el de nuestros encuentros no pretendidos previamente, a través del cual migramos de los absolutos del ser a las variaciones de la relación, donde se revela el ser como ente, la indistinción entre ser y sustancia, entre permanencia y movimiento. La Rancia no es exploración colonial o no, ni abandono a la dispersión. Ella sabe permanecer inmóvil y arrastrar. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a todos.